Ha sido, antes que consejera, funcionaria, inspectora de trabajo, directora de la Tesorería General de la Seguridad Social. Más que política, se siente servidora pública y por eso su departamento, con ella a la cabeza, vive volcado en buscar soluciones a la crisis que ha dejado la pandemia. Incansable trabajadora, mujer de exquisita sensibilidad. Quien la conoce dice de ella que tiene un corazón inmenso. Su compromiso es ayudar a los demás, siempre. Por eso busca ser útil las 24 horas del día, personalmente y en su trabajo. Es muy valorada por los empresarios y por los autónomos. Es sincera y auténtica y trabaja siempre para mejorar su entorno con mucha fe en lo trascendente. Compromiso, generosidad y eficacia se desgranan en todos sus gestos, sin que de su rostro desaparezca la luz de su sonrisa. Hoy, la actualidad en persona es Rocío Blanco Eguren. Nacida en Córdoba en 1966, licenciada en Derecho por la Universidad de Córdoba, entraste en el Cuerpo de Inspectores de Trabajo en 1993. En 1997 fuiste nombrada directora provincial del Instituto Social de la Marina en Málaga, cargo que ocupaste durante 15 años. En 2012 te haces cargo de la Tesorería General de la Seguridad Social en Málaga. 3 años más tarde, algo que me ha gustado mucho, te entregan la Cruz al Mérito Policial por la labor que realizaste en la lucha contra el fraude. Te incorporas al Gobierno de Cambio en Andalucía, sin experiencia previa en política, pero con el deseo de servir a Andalucía y dar un giro radical a las políticas de empleo y de formación. ¿Qué te dijeron tus hijos? Bueno, pues fueron los que me animaron en realidad a dar este paso en esta aventura, ¿no? Pues me decían, mamá, siempre dices cómo está Andalucía, Andalucía tiene potencial, Andalucía podría estar en lo más alto de las comunidades autónomas y te dan la oportunidad de trabajar desde otra óptica, en otra administración por Andalucía, haciendo cosas diferentes y no lo vas a coger, mamá, te vas a arrepentir toda la vida. Así que bueno, fueron ellos los que me dieron el empujón para aceptar, bueno, y mi marido que es el sufridor en casa y el que se tiene que quedar asumiendo pues parte de lo que bueno, me corresponde a mí, estoy aquí. Consejera, como sabes, en el programa practicamos 3 tipos de entrevistas. La entrevista de personalidad, que se enfoca en revelar las características del entrevistado. La entrevista informativa, en la que se pretende que el entrevistado suministre información con respecto al tema del cual es experto o de su institución. Y la entrevista interpretativa, donde se busca que el personaje emita una opinión sobre un hecho de actualidad. En esta vamos a tratar de practicar los 3 tipos. A lo mejor te sorprendo con alguna pregunta personal, pero queremos conocer la persona que hay en Rocío Blanco, ¿vale? Si estás preparada, sí, comenzamos. Claro. Vamos encantada de estar aquí. ¿Tu profesión? Soy inspectora de Trabajo y Seguridad Social. ¿Tu vocación es? Servicio público, siempre lo ha sido, no porque esté ahora en la Junta de Consejeras, sino que cuando uno se mete en la función pública lo que tiene es vocación de servir a los ciudadanos. ¿Tu principal virtud? Creo que hago equipo, me gusta mucho hacer equipo, creo que sí que lo que más destacaría de mí, es muy importante eso, siempre, donde he estado, siempre he hecho equipo. Entonces es una forma de aunar voluntades, de que la gente se implique en el proyecto y que se sienta partícipe. ¿Valoras en una mujer? Pues lo mismo que en un hombre. Valoro la honestidad, la caridad, me parece muy importante, la sencillez, la falta de hipocresía, igual que en un hombre. Un libro que nunca olvidas, porque sé que eres una buena lectora. Sí.
Ahora ya soy lectora de informes solo, porque yo antes era incapaz de irme a la cama sin leer un poco y ahora, pero sin leer literatura, ahora soy incapaz de irme sin leer informes, totalmente. Pues bueno, yo te diría, como con mayúscula, la Biblia. La Biblia es un libro al que siempre acudo. Y luego ya a otro nivel, mucho más inferior, un libro que me encantó, Viento del Este, Viento del Oeste, de Pearl Book, que me encanta, es delicioso. A mí esa escritora me encanta, premio Nobel además, la primera mujer norteamericana a conseguir un premio Nobel. Y luego de contemporáneo me gusta mucho Isabel Allende, un libro suyo, Paula, que escribió cuando su hija falleció, le contaba toda la vivencia, estaba en coma su hija, la verdad es que es muy bonito, es delicioso. Ese libro de Peer Bach es interesante porque es un poco una radiografía, porque Peer Bach dice de sembrar semillas en la buena tierra, sí. Y eso es lo que tú estás haciendo. Ya, bueno, ya me gustaría. ¿Una película que recomiendas? Pues de siempre, pues cualquiera con Katharine Hepburn, me gusta mucho. La costilla de Adán, Historia de Filadelfia, soy fan. Y últimamente he visto una que me ha encantado, se llama About Time. Es una de Richard Curtis, del director, sí. Muy bonita, es deliciosa, es muy inteligente la película, tiene un poquito casi de ciencia ficción, pero es muy bonita, yo la recomiendo, tiene una banda sonora también muy buena y es muy chula, sí señor. Y hablando de música, de banda sonora, ¿qué música te gusta? Uy, yo ahí soy melómana, yo vamos, ¿sí? Me levanto con música y me acuesto con música, la verdad es que... ¿Hay algún estilo que te gusta en particular? Pues me gustan todos, mis hijos ahora me dicen que escucho música muy moderna, cuando les digo, ¿conocéis a este grupo, conocéis al otro? De siempre, bueno, yo si tuviera que decir uno, pues James Taylor me encanta, luego Carole King, Carly Simon, yo qué sé, Stevie Wonder, Aretha Franklin, yo qué sé, Natalie Cole, y de ahora, pues Jack Johnson me gusta mucho, yo qué sé, Regina Spektor. Es muy vital, esa es la música que te gusta. Sí. Spektor, yo que sé, de Whippies, de Seasons, hay grupos ahora modernos que un poco también no son muy comerciales, She and Him, que es un grupo americano fantástico, y no son muy comerciales, pero hacen una música muy buena. ¿Un lugar para trabajar? Pues mi casa, el despacho que tengo en mi casa, que es donde tengo tranquilidad y donde me concentro bien. ¿Un espacio para descansar? Mi casa, pero no en el despacho, pero sí. ¿La brújula del corazón apunta hacia...? Pues a mi familia, siempre a mi familia. ¿Una ciudad a la que volver? Pues te diría dos, ahora que vivo en Sevilla. Córdoba, que es de donde soy, pues parte de mis vivencias y mi grupo de amigos, parte de mi grupo de amigos de siempre está allí, y luego Málaga, que es, bueno, la otra ciudad importante en mi vida, donde está ya la familia que yo he creado y también un gran grupo de amigos que tengo. ¿Hay algún país que te quede por visitar? Yo la verdad es que soy muy viajera, es lo que más me gusta. O sea, me da igual la ropa, los bolsos, me da igual. Pero viajar es lo que más me puede gustar. Además, a mis hijos se lo he contagiado, sí, a mi marido menos. Entonces, cada año, hasta ahora, porque desde que estoy en la consejería no hemos conseguido viajar, el año pasado por razones obvias, por Andalucía, pero fuera no. Entonces mi marido es más conservador en cuanto a los viajes, siempre elige él, cada año nos vamos turnando, él elige siempre sitios en Europa y cuando nos toca a mis hijos y a mí, que somos más locos, pues nos vamos por el mundo. Y un sitio donde hemos intentado ir varias veces y pues porque estoy yo ahora en la consejería y no podemos viajar, o por el año pasado por la pandemia, es Costa Rica y tenemos muchas ganas de ir, sí. ¿Nos invitarías a degustar? Pues el salmorejo que hace mi marido, que le sale buenísimo. Yo no sé cocinar, ¿eh? Es él el que cocina fenomenal y hace un salmorejo de quitarte el sombrero, vamos. Y la ensaladilla rusa también le sale muy bien. Sí, ¿y hay algo con que lo acompañarías? Ahí en Córdoba hay buenos vinos. Sí, hombre, con cualquier vino de Montilla Moriles, un lujazo, vamos, a acompañarlo totalmente. Rocío, Andalucía en 2 palabras. Pues calidez, acogida, alegría, talento. Te he dicho más, pero para mí Andalucía es el mejor resumen posible de España. ¿Cuál es para ti el mejor momento del día? Pues cuando salimos de la consejería y vemos que estamos avanzando en nuestros proyectos.
A mí me gusta mucho reunirnos todo el equipo, estamos siempre en una habitación, en una sala de junta, todos hablando de proyectos y diseñando proyectos, y cuando ves que las cosas avanzan, la verdad es que dices, bueno, está mereciendo la pena el sacrificio. Y cuando sales de Andalucía, que encuentras a gente y tal, ¿de qué presumes de Andalucía? Pues del capital humano. En Andalucía hay un magnífico capital humano y tenemos que ayudar todos a ponerlo en valor, cada uno dentro de nuestro ámbito de competencias. Pero sí, siempre destaco eso. ¿Hay un proverbio en particular que te llame la atención? Pues sí, tengo uno además puesto en mi estado de WhatsApp ahora mismo. Yo nunca pongo fotos en mi estado de WhatsApp, siempre pongo frases. Y tengo ahora uno que dice: si quieres ir lejos, si quieres ir rápido, ve solo; si quieres ir lejos, ve acompañado. Un sueño por cumplir. Pues el pleno empleo en Andalucía, vamos, no lo dudo. Si te preguntara qué te encanta en la vida en general, ¿qué te encanta? Pues me encanta viajar. Viajar es lo que más viajar en familia es lo que más disfruto, porque además, por razones obvias, no estamos la familia, convivimos juntos, entonces son unos días en los que hay una convivencia 24/7, hay muchas vivencias, luego nos reímos de todo lo que nos ha pasado, de las miles de anécdotas, entonces lo disfrutas antes preparándolo, porque me gusta prepararlo con mi hijo, lo disfrutas durante y lo disfrutas después, porque te une mucho y salen muchísimas anécdotas, pero lo que más me gusta con diferencia es viajar en familia. ¿Y qué detestas? Pues detesto la falta de lealtad y la hipocresía. Sí. Es lo que más en una persona. ¿Qué valoras de nuestra economía? De Andalucía, el dinamismo y el tremendo potencial que tiene. Somos muchísimo mejores de lo que nos creemos y creo que ya estamos empezando a tener esa certeza. No somos peores que nadie y tenemos ese convencimiento ya de que podemos llegar donde los demás e incluso avanzarlos, porque tenemos una materia prima fantástica. ¿Y qué le falta precisamente para llegar? Pues tenemos que tener una diversificación, desde mi punto de vista, una diversificación mayor de los sectores productivos. Tenemos que apostar más por el I+D+I, por la digitalización, por la colaboración entre las empresas y las universidades, y tenemos que apostar por sectores alternativos también, como la energía renovable o la economía verde. Eso es una tarea que tenemos que ir ayudando todos a que se concrete en Andalucía. Tú conoces mucho a los empresarios y a los autónomos andaluces porque están en constante contacto con ellos. ¿Qué es lo que valoras? ¿Cuál es la cualidad que tiene el empresario andaluz? Pues yo te diría la tenacidad, la valentía y el talento, sobre todo el talento. Yo ahora que estoy en contacto con empresarios y sobre todo con jóvenes empresarios que están montando su idea de negocio, o sea, no te puedes imaginar la potencia que tienen la nueva generación y lo que hacen. El otro día estuvimos en unos premios de emprendimiento que hicimos en la consejería y se le daban a jóvenes emprendedores de toda Andalucía, y venía una presentadora que se dedica a este tipo de actos en toda España, ¿no? Y me comentaba que se sorprendía cada vez que venía a Andalucía de la potencia que tenían los proyectos que hay. Son increíbles, de verdad, hay un talento maravilloso en Andalucía. Y si tuvieras que encontrar un defecto, ¿qué defecto tendría? Pues quizás por el pequeño tamaño de las empresas que tiene Andalucía, por la alta rotación y por la alta mortalidad que tienen. El 76% de las empresas andaluzas tienen menos de 5 trabajadores. Eso lleva pues a que quizás tengamos defectos en innovación, en formación, en emprendimiento, que por cierto nosotros vamos a sacar ahora una formación para personas tanto que están ocupados y que quieren mejorar su formación en determinados aspectos que tienen que ver con la empresa y que quieren pues apostar por eso, como desempleados que quieren incluirse en el mundo del emprendimiento, ¿no? Entonces, pues eso, la formación, la falta a lo mejor de capacidad de exportación también, que al ser pequeñas empresas pues tienen menos esa capacidad, pero yo creo que lo suplen con talento y con imaginación. Quizás también creerse que... Efectivamente. Nos comparamos, tenemos casi complejo, ¿no? A veces, ¿no? Pero yo creo que ese complejo está desapareciendo y estamos empezando a mirar a otros sitios de España de tú a tú y decir, oye, que estamos aquí, que no somos menos que nadie, al revés, llegaremos a ser mucho más.
¿Ha habido algún héroe o heroína a lo largo de tu vida que te ha llamado la atención, que te haya apasionado su vida? Bueno, yo estudié en las Teresianas y nosotros éramos mucho del padre Poveda, de San Pedro Poveda, que fundó la institución teresiana y la verdad es que, bueno, fue mártir y además, bueno, hizo una labor, sí, por eso hizo una labor social tremenda en Granada, en Guadix, en la zona de las cuevas, y eso siempre nos lo imbuyeron y me ha quedado. ¿Y alguien en la actualidad a quien admirar? Ahora mismo en la actualidad, pues... o en estos años. Sí, bueno, a cualquiera de mis compañeros del Consejo de Gobierno, la verdad es que somos un grupo muy unido, los veo tan implicados a todos, sabiendo que es un momento precioso para Andalucía, que nos ha tocado pues bailar con la más fea, como vulgarmente se dice. No nos esperábamos efectivamente en el 2019, cuando todo parecía que iba bien, que estábamos empezando a converger con España y con Europa. El PIB estaba subiendo mucho más que en Europa y que en la eurozona, y que de pronto nos venga esa pandemia, y eso, el ver ese esfuerzo conjunto, ese compañerismo y ese tesón y esa tenacidad por mejorar Andalucía, pues cualquiera de ellos de verdad que lo admiraría, con nuestro presidente al frente, por supuesto, que es el director de orquesta, el que nos dirige a todos. Te hago buscar en la memoria un recuerdo inolvidable. Pues hablando de viajes, te diría que una comida en Masai Mara, en Kenia, con toda la familia, haciendo un picnic, viendo que no se acercaba ningún león, por supuesto, ni ningún depredador, y viendo cómo pasaban por las colinas manadas de elefantes y de grullas y de jirafas. Era casi como el Arca de Noé, ¿sabes? Y nosotros allí, creo que es de los recuerdos más bonitos que tengo, sí. Okay. ¿Y un dolor imborrable? Bueno, yo afortunadamente mis padres todavía viven, pero sí murió un tío mío que está muy unido a mí, murió además de una forma, su coche se despeñó por un barranco y la verdad es que lo sentí mucho, porque estaba especialmente unida a él, estaba muy... Y luego de personas que todos hemos conocido desde el punto de la opinión pública, pues una cosa que se me quedó hace muchísimos años, ya la gente casi no se acuerda, pero cuando explotó, ahora que ha explotado el volcán de La Palma, el volcán Nevado Ruiz en Colombia, yo me acuerdo de una niña, Osimara Sánchez, me parece que se llamaba algo así, que estaba en el lodo, cogida hasta aquí con agua, que salió en todos los medios de comunicación. La chiquilla no se quejaba nada, falleció al final, y era esa carita de resignación, de dolor, de decir, por favor, ayudarme, pero que no se quejaba, y eso la verdad es que es una imagen que se me ha quedado, y se me ha quedado a lo largo de los años, sí. Consejera, ¿tienes un lema para vivir? Sí. Intento, por lo menos. Además lo imprimí todo, lo tengo en mi casa. Pues sí, porque nunca pierdas, nunca dejes de creer, nunca pierdas ni la dignidad, ni tu corazón, ni a tu familia. Bueno, pues vamos con la segunda parte de la entrevista. Vamos a hablar también de la consejería. Las funciones de tu consejería son las políticas activas de empleo y de intermediación laboral. En este sentido, ¿cuáles fueron los principales retos que te propusiste en el momento de aterrizar en la consejería? Bueno, nuestra consejería desde luego no era la más atractiva para acogerla, porque nosotros siempre decimos que en vez de un solar baldío era pues un solar con escombros y que había que ir sacando los cascotes para empezar a construir, ¿no? Pero como veníamos a hacer cosas y no a lamentarnos con lo que nos habíamos encontrado, pues los dos grandes proyectos que nos planteamos fue hacer del Servicio Andaluz de Empleo un servicio útil y moderno, y reactivar la formación profesional para el empleo, que estaba prácticamente desaparecida en Andalucía desde hacía de años. Son los dos grandes proyectos en los que seguimos trabajando, claro. Si tuvieras que hacer un relato desde que entraste en la consejería hasta ahora, de lo que ha sido desde el inicio de la legislatura, con la pandemia de por medio, con todo esto, ¿cómo lo resumirías? Y otra pregunta también en la misma,
tu relación con la Confederación de Empresarios de Andalucía en todo este relato? Bueno, está muy unido todo a lo que efectivamente, dos preguntas que efectivamente que están muy enarcadas. Pues la verdad es que el 2019 fue un año de tomar tierra, de ver lo que nos habíamos encontrado, ¿no? Porque, por ejemplo, en formación pues nos encontramos casi 2.000 expedientes pendientes de tratar, ¿no? De trabajar sobre ellos, de hacer reintegro. Eran 30.000 becas también sin gestionar, ¿no? Becas de personas que habían ido a cursos de formación, personas que tenían unos medios económicos muy exiguos y que se suponía que se les daba esa beca para ayudarles. Bueno, pues esas becas estaban sin gestionar desde el 2011. Pues en toda esa maraña nos encontramos con un servicio andaluz de empleo que no intermediaba, en la media intermediaba solo un 3%, entonces eso fue empezar a trabajar y empezar a montar los proyectos que queríamos. Pensamos que la formación pues teníamos que cambiarla, no podíamos seguir con subvenciones porque había sido un sistema ineficaz y había dado muchísimos dolores de cabeza, había estado profundamente judicializado. Pensamos que teníamos que cambiar, entonces ese tipo de proyectos y empezamos a montarnos. Llegó la pandemia, pues nos sorprendió a todos sin manual de instrucciones, porque fue una guerra sin manual de instrucciones. Por ejemplo, en nuestra consejería pues nos encontramos en un mes y medio con 100.000 solicitudes de ERTES, cuando en todo 2019, por ejemplo, tuvimos 2.077 de cualquier cosa, tanto de fuerza mayor como de top. Entonces, fue un momento precioso porque dentro de la tragedia el equipo se echó para adelante de todas las áreas de la consejería, la gente empezó a levantar la mano y decir yo me pongo a tramitar ERTE, se montaron equipos de trabajo maravillosos, otras consejerías también levantaron la mano y dijeron os ayudamos. O sea, ahí cuando te diste cuenta de la grandeza de la Junta de Andalucía, ¿no? De la administración, que estaban en un momento en el que ellos podían ayudar y eran conscientes de que tenían que hacerlo. Entonces todo el mundo se puso a una. Ya digo que dentro de las tragedias fue uno de los momentos más bonitos que hemos vivido en la consejería, precisamente por esa unión de equipo, ¿no? Como no había dónde comer, nosotros en nuestra consejería, por supuesto, íbamos todos los días a trabajar, aunque te encontrara Sevilla desierta, ni un coche, ¿no? Pero nosotros sí teníamos que estar allí. Pues entonces uno se traía queso, otro que he hecho un potaje, otro que no sé qué. Sí, fue un momento muy que he hecho patatas con choco, que he hecho no sé qué, que yo he traído una tabla de queso, que no sé qué, entonces, que yo he hecho una tortilla, entonces era muy divertido, ¿no? En ese sentido, ¿no? El decir, dentro del momento tan tremendo, ¿no? Que estábamos viviendo. Y luego todo eso dio a 3 grandes acuerdos, todo este momento de la pandemia dio lugar a 3 grandes acuerdos con CEA, con Comisiones y con UGT. Entonces nuestra relación con CEA ha sido pues unos grandes aliados en el que nos apoyamos y en el que entendemos que ir de la mano, porque siempre digo que los muros de la consejería son muy anchos y tenemos que ir de la mano de los agentes económicos y sociales, de CEA en concreto, para que nos vayáis pues apuntando donde tenemos que dirigir nuestras políticas. Han sido 3 grandes acuerdos en el que todas las medidas que se han llevado a cabo por parte de nuestra consejería han salido de ahí, con lo cual entendemos que hemos acertado, ¿no? Las medidas todas las medidas de autónomos que hemos sacado han ido de estos acuerdos, las medidas de mantenimiento de empleo han ido de la mano de estos acuerdos, la digitalización para autónomos ha ido de la mano de estos acuerdos, la parte de garantía tan importante también, para además pequeños microcréditos para los autónomos de 9 a 15.000 euros también fueron de la mano de estos acuerdos. O sea que gran parte de las medidas, gran parte de la reactivación económica de Andalucía en este último año ha ido de la mano de CEA y de todos estos 3 grandes acuerdos que hemos llevado a cabo. Sé que desde el primer momento tú has querido hacer algunos cambios en la gestión, porque para ti era muy importante evitar todas esas dificultades que tenían los empresarios y los autónomos a la hora de acceder a las ayudas y a todo esto. Y te has puesto a hacer cambios dentro de la consejería, con todas las herramientas que dispone para poder seguir trabajando por el empleo. ¿Funcionan todas las que te has encontrado? ¿Tienes alguna idea de mejorar alguna de ellas? Por ejemplo, el SAE, ¿está funcionando bien? ¿Querrías hacer algún cambio, modificar algo con toda esta gestión que estás haciendo para facilitar la vida de los empresarios y los autónomos? Bueno, estamos en ello todavía. ¿Sí? Sí.
Ya te he dicho al principio que uno de nuestros grandes proyectos es el cambio del Servicio Andaluz de Empleo, ¿no? Que la modernización, ¿no? Que deje de ser un servicio casi de tablón de anuncios, ¿no? A un servicio del siglo XXI plenamente digitalizado. Entonces, hemos licitado dos grandes proyectos: el modelo de gestión integral para ordenar y reorganizar el SAI desde el punto de vista de los recursos humanos, técnicos y financieros, y para darle ese servicio al ciudadano que cuando pase la puerta del SAI encuentre lo que está esperando, ¿no? Una atención especializada y la orientación que él necesita. Y otro modelo, otro proyecto que hemos sacado, el perfilado estadístico de oferta y demanda, efectivamente, también con técnicas de Big Data e inteligencia artificial, el que va a permitir casar la oferta de empleo con la demanda de empleo, de trabajo. Entonces, pues tú vas a saber, la persona que está, el demandante de empleo, qué perfil profesional tiene, con las competencias y las capacidades que tiene, vas a ver cómo se adecúa a la demanda de trabajo que exista, y vas a poder casar las ofertas de empleo con la mejora de esa persona, ¿no? Vas a hacer ese match entre la oferta de empleo y ese perfil profesional que tienes. Además, te vas a poder adelantar en un segundo estadio más, lo tenemos hecho por fase, en otro estadio un poquito más para adelante, vamos a poder determinar qué formación se necesita por parte del tejido productivo para ir adelantándonos y formar a las personas, y que no tengamos que ir para atrás, sino que el tejido productivo tenga ya los perfiles profesionales que necesitan. Pero se trata sobre todo de mejorar la empleabilidad de las personas. Es que eso va a facilitar muchísimo las cosas también a los empresarios a la hora de... Ya te he escuchado varias veces hablar de formación profesional, le das mucha importancia a la formación en este sentido. ¿Qué impulsos vas a darle concretamente desde lo que puedes hacer desde tu consejería? Porque no... Bueno, nosotros el otro grande proyecto era mejorar la formación profesional para el empleo. Es la política activa de empleo más eficaz. Nosotros como consejería tenemos competencia en política activa de empleo, y la formación profesional para el empleo es la política activa de empleo más eficaz. Ahora más que nunca, además, porque tenemos que aprovechar para todas esas personas que se han quedado fuera del mercado de trabajo, pues ayudarles a reincorporarse y a superar esas barreras que tenga, ayudando con la formación. Como consejería podemos intervenir muy poco quizás en la demanda de empleo, pero sí mucho en la oferta, que es lo que tenemos nosotros competencia. Entonces, sí podemos perfilar y determinar qué formación va a necesitar el tejido productivo. Nos hemos empeñado de hacerlo de la mano de vosotros, de los empresarios, del tejido productivo, de los agentes económicos y sociales. Hemos cambiado la formación en el fondo y en la forma. En la forma ya te he comentado que hemos cambiado de las subvenciones a la licitación a través de la Ley de Contratos del Estado, para que sea mucho más transparente, que haya seguridad jurídica y sobre todo que tú pagues el servicio ex post, o sea, no antes. Antes se adelantaba el 75%, no sabías si iba a haber formación y luego venían los reintegros y los problemas. Ahora tú pagas la formación cuando tú te aseguras que esa formación se ha hecho, con lo cual, como cualquier servicio de limpieza o de vigilancia que podemos tener en una administración, tú lo pagas a trabajo realizado, ¿no? Pues esto es igual. Y luego en el fondo también, porque en el fondo hemos cambiado la formación porque tenemos que hacer la formación que se ajuste a las necesidades del tejido productivo. No podemos hacer la formación que nos parezca bien a nosotros o que le parezca bien a los operadores de formación, sino la que necesitan los empresarios. Es que es así. Entonces tenemos montada una mesa, binomio formación-empleo le decimos, en el que pues nos vais trasladando qué tipo de requerimientos formativos necesitáis y nosotros lo implementamos. No tanto muchas veces como certificado de profesionalidad, porque se tarda mucho, está muy encorsetado, dependemos además del Servicio Público de Empleo Estatal y va muy por detrás de lo que necesitan las empresas. Entonces, bueno, hemos optado por una cosa que se llama programa formativo, en el que las empresas nos dicen: yo necesito esta formación con estos requerimientos, nosotros montamos un programa formativo, se lo remitimos al SEPE, nos lo autoriza y lo hacemos. Es mucho más corto de duración y tiene una empleabilidad mucho más directa, porque es lo que necesitan las empresas. Ahora lo hemos hecho, por ejemplo, con el clúster aeronáutico, nos han dicho: necesitamos esta formación específica, y ya hemos sacado esa formación. Lo estamos haciendo con Asaja también, el tipo de formación, o sea, muy a la carta. Hemos sacado ya una formación por un importe de 41 millones de euros y ahora estamos sacando otra por importe de 56.400.000 euros. Muy con 5G, digitalización, o sea, muy con lo que demanda realmente pues las empresas al final, que son las que emplean a los trabajadores. Claro, no podemos estar al margen de ellas porque sería un fracaso.
Claro. Me gustaría, Rocío, afrontar ahora algunas cuestiones de la actualidad que a los empresarios nos preocupan mucho y me gustaría tener tu opinión en este sentido. Por ejemplo, la subida del salario mínimo. Dame un poco tu opinión, porque hay bastante descontento en... Vamos a ver, parece que la idea está extendida, ¿no?, que quien dice subir el salario mínimo protege a los trabajadores y quien está en contra no está a favor de la clase obrera, ¿no? Y eso nada más lejos de la realidad, porque la realidad es tozuda. Vamos a ver, si tú implementas un salario mínimo que está por encima de la productividad que aporta ese trabajador a la empresa, o sea, el coste va a ser superior, con lo cual la empresa, ¿qué va a hacer? Pues va a dejar de contratar, va a ir a la economía sumergida, va a despedir o incluso va a hacer un contrato de tiempo completo a contrato a tiempo parcial. Entonces, si ese trabajador ese valor añadido no lo aporta porque tiene poca productividad, el salario no le va a compensar. El coste, por ejemplo, ahora con la subida del salario mínimo, que nos quedamos en 965 euros, pues supone un coste anual de 17.500 euros por trabajador a la empresa y un coste con seguridad social mensual de 1.460 euros. Entonces, eso es lo que... Para quedarse igual es lo que tiene que aportarle un trabajador a la empresa para quedarse igual. Y luego la empresa tiene que tener una ganancia, lógicamente, porque no son ONG. Entonces, efectivamente. Entonces, o sea, no es que estemos en contra, es que la realidad es tozuda y al final, pues es lo que es. Y además, si tú subes solo el salario mínimo sin hacer reformas estructurales de calado, sin eliminar la dualidad laboral, sin eliminar la tasa de desempleo tan alta que tenemos, sin ninguna otra medida, con una medida aislada, parece que es una medida casi populista, casi de política, porque si no, si es tan bueno, ¿por qué se han quedado solo en 15 euros y no han subido a 2.000 euros? Pues porque saben que no pueden subirlo más, porque el tejido productivo ya está con las costuras a punto de reventar, y más en un momento como este. Y además se demostró que la anterior subida del salario mínimo interprofesional lo hizo el Banco de España, además con el mismo método que ha hecho CART, el Premio Nobel de Economía, utilizó el mismo método que CART para una cosa muy específica que era en Pensilvania, en sector de actividad muy específica, pero el mismo método utilizado aquí en España por el Banco de España, se demostró que se habían perdido 180.000 puestos de trabajo. O sea, no es el momento, no era el mejor momento. Por supuesto que todo el mundo tiene que tener un salario digno, por supuesto que es la mejor herramienta de cohesión social un salario digno para los trabajadores, pero tenemos que acompasarlo todo. Es una medida que está en la potestad del Gobierno el hacerlo, está recogido en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, y viene una serie de hitos. Dice: el Gobierno, una vez consultado a los agentes económicos y sociales, subirá el salario mínimo teniendo en cuenta el índice de precios al consumo. Vale, de acuerdo, eso está bien. La productividad media nacional alcanzada no es la mejor. La participación del incremento del trabajo en la renta nacional tampoco es buena, y la coyuntura económica general. Esos 4 ítems son lo que te dice el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores. Solo el primero es el que apoyaba la subida del salario mínimo. O sea, siendo una medida que es potestad del Gobierno, y así lo ha hecho y así lo ha ejecutado, no era la mejor medida quizás para hacerla en este momento. Los autónomos, hablemos de los autónomos, que también los tienes bastante en el corazón. en el corazón. La situación de las ayudas a la solvencia empresarial, que se financian con fondos estatales, ¿cómo está la situación? Bueno, nos está trayendo algún problema, sí, algún problema, pero no por nosotros, ni por los autónomos, ni por las empresas, sino bueno, por cómo están diseñadas esas ayudas. Las diseñó el Gobierno de España en un Real Decreto Ley estatal, y nosotros desde primera hora pues trasladamos la problemática que había, ¿no? Para empezar, pues solo pagaban las facturas que no estuvieran abonadas, o sea, que el empresario, el autónomo que hubiera pagado en tiempo y forma su factura, a ese no se le pagaba, solo se le abonaban al que no le estuviera pagado. Y luego exigían unos requisitos tremendamente estrictos,
y más en la situación, o sea, tenemos que ver, las normas son producto del entorno, de la economía en el momento, y tenemos una situación, una pandemia que nunca hemos vivido. Entonces, si tú quieres ayudar al tejido productivo, tú no puedes poner unos requisitos tan restrictivos como se ponen en esa norma. Tienes que tener una bajada del 30% de la actividad del 2020 con respecto al 2019, tienes que no haber tenido resultados negativos en el impuesto de sociedades en el 2019, tienes que estar al corriente de tus obligaciones tributarias y seguridad social, y tienes que estar en una de las actividades económicas que te determina el gobierno. Entonces son unos requisitos tan restrictivos que muy difícilmente pues una empresa lo puede utilizar, y sobre todo eso, pues facturas que no estuvieran abonadas desde el 1 de marzo del 2020 hasta el 31 de mayo del 2021. Luego, pues hemos estado, no nosotros, todas las comunidades autónomas, Andalucía al frente porque bueno, somos quizá un poquito más peleones, pero todas las comunidades autónomas de todo signo político, porque no era una cuestión política, era una cuestión de gestión pura y dura, y todos levantamos las manos y dijimos, estas ayudas no van a llegar. Entonces han modificado en parte, pero no todo lo que nos gustaría, porque han incluido costes fijos pagados y no pagados, que pueden ser pues agua, luz, internet, teléfono, servicio de vigilancia y limpieza, alquiler, renting, una infinidad de cosas que estuvieran pagados o no pagados. Eso está muy bien, ha rectificado en parte y ha acertado cuando rectifica, pero seguimos teniendo el input de que las facturas que no sean costes fijos tienen que haber estado generadas desde el 1 de marzo y ahora lo han ampliado a 30 de septiembre. Nosotros hemos ido ampliando el plazo de solicitud de nuestra ayuda, ahora está hasta el 2 de noviembre, precisamente para propiciar el que se llegase. No hemos puesto los CADES de Andalucía Emprende a disposición de las personas, de los pequeños autónomos, sobre todo, pues que no tienen a lo mejor capacidad de subir factura o lo que sea, pues para que les ayuden. Hemos ideado un procedimiento sumamente sencillo, de hecho creo que ninguna comunidad autónoma lo tiene tan simplificado, en el que pues presentan un primer formulario, ¿no?, en el que simplemente tienen que poner sus datos y decir, autorizo a la Junta de Andalucía a que solicite información a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.Nosotros le decimos, fulanito de Copa, a la empresa tal, dígame por qué tributa, si tributa por módulos, si tributa como una empresa por un impuesto de sociedades, y dígame hasta qué importe máximo tendría derecho. Y la agencia tributaria nos dice, pues tendría máximo 80.000 euros. Y entonces nosotros le decimos, la agencia tributaria nos dice esto, usted tiene derecho a 150.000 euros, apórteme factura por importe de esto para que o costes fijos ya pagados, y yo se lo abono. Claro, eso refleja mucho más la realidad, claro. Entonces, hemos intentado pues cargar toda la presión de la administración sobre nosotros, que es donde las tenemos que tener, y no cargar a los empresarios, que bastante tienen ya con sacar adelante su empresa, como para estar pendiente también de papeleos. 43.200 empresas afectadas por los ERTE. Corrígeme si el número es justo. Sí, creo que sí. ¿Cuál es la situación de las ayudas al mantenimiento del empleo en este momento, si tuvieras que hacer la radiografía? Bueno, la primera edición, sacamos una primera edición que fue un éxito, supone pagar el 35% del coste laboral y de seguridad social a las empresas que tengan una media de 20 trabajadores, y se le paga durante 4 meses, empresas que hayan estado en algún momento en ERTE, aunque ya no lo estén. Aunque ya no estén las empresas en ERTE, con que hayan estado en algún momento en ERTE, se le paga la ayuda. Ahora hemos sacado una segunda edición por importe de 165 millones de euros, que hemos ampliado el plazo hasta el 12 de noviembre, estaba primero hasta el 20, luego hemos ampliado hasta el 2 de noviembre y ahora hasta el 12 de noviembre hemos ampliado, precisamente para propiciar. Son compatibles la primera con la segunda, porque en la primera pedíamos un periodo de mantenimiento de empleo de 4 meses, esos 4 meses ya han pasado, y ahora pedimos otros 4 meses más adelante. O sea, es compatible la primera edición con la segunda. Ahora mismo llevamos 15.000 solicitudes, mucho menos de lo que queríamos, de hecho, porque es la razón por la que hemos ampliado. Pues yo creo que las empresas, por eso insisto mucho en que son compatibles. Muchas piensan que no le vamos a dar el dinero 2 veces por el mismo objeto, pero no es el mismo objeto. Primero eran 4 meses de mantenimiento de empleo, que ahora son otros 4 meses a partir de la recepción de las ayudas. Entonces, por eso anima a las empresas, a los trabajadores autónomos que tengan trabajadores por cuenta ajena, a que soliciten estas ayudas, porque realmente creemos que son muy útiles para el tejido productivo. Yo creo que hay que aclarar esto, porque pienso que la duda tenga que estar por ahí. ¿sí?
Dos preguntas con dos respuestas breves. Una, me gustaría que me dijeras un poco la situación de paro de Andalucía, que me hagas una valoración. ¿Cómo estamos? ¿Qué esperanza tenemos? ¿Por dónde hay que tirar? Vamos a ver, ahora mismo tenemos una tasa de desempleo del 21,6%. Una tasa inasumible, ¿no? Es una tremenda lacra lo que tenemos. Muchísimos jóvenes también. Muchísimos jóvenes, tasa de desempleo de los jóvenes aún mayor. Empezamos la crisis con un 51% de tasa de desempleo, hemos bajado un poquito al 47%, pero son cifras inasumibles ahora mismo para una sociedad que se entiende que tiene que evolucionar y que tiene que ser moderna. Los datos para el año que viene, pues no sabemos cómo van a ser. Este año el PIB, todos los analistas económicos están hablando que el PIB en Andalucía pues subirá un 6,3% aproximadamente. No son malos datos teniendo en cuenta pues de dónde venimos y dónde está el conjunto de España. El próximo año está lleno de incertidumbre, no sabemos muy bien cómo va a ir. Parece ser que bueno, además por lo que trasladó ayer el gobernador del Banco de España, la comparecencia que hizo, pues que va a rebajar las previsiones económicas del gobierno. El INE tampoco está, como hemos visto, apoyando, ¿no?, las previsiones que tiene el gobierno, con lo cual, bueno, tenemos que prepararnos para ver qué se puede hacer. Los fondos europeos tienen que ser una extraordinaria oportunidad para mejorar nuestra tierra, para converger en esa tan ansiada convergencia. Pero Rocío, no tenemos idea de los fondos Next Generation. Los empresarios constantemente nos estamos preguntando, nadie nos dice nada. No, a nosotros tampoco. Y evidentemente tampoco a las comunidades autónomas tampoco. Nosotros le hemos trasladado de hecho el gobierno de España pues pidió, hay 140.000 millones de euros asignados a España, 69.500 eran transferencias a fondo perdido, que la ha cogido, y había 79.500 millones que eran préstamos, y el gobierno no los ha pedido, que bajo nuestro punto de vista es un error. Italia, por ejemplo, los ha pedido. Estos fondos son préstamos blandos y necesitábamos también ese dinero. De los 69.500 millones, el gobierno de España ha pensado territorializar pues un 34% aproximadamente, 23.368 millones, creo recordar que es la cantidad. De eso ya ha trasladado a las comunidades autónomas pues 12.366 millones de euros, creo, y Andalucía 2.500 aproximadamente. Pero en políticas, además, que el gobierno de España ha decidido, te utiliza casi como beneficiario de una subvención a la comunidad autónoma, como si fuéramos medios propios del gobierno, en el que te dice qué políticas tiene que utilizar y qué dinero se tiene que utilizar en cada política. Por lo menos en lo que respecta a nuestra consejería, te pongo el ejemplo, nos has asignado 127 millones de euros en políticas que ya estaban trasnochadas, o sea, políticas que ya se habían desechado porque se había visto que no funcionaban, políticas de hace años y quieren implementarlas otra vez, políticas con muy poco recorrido, que no va a haber reformas. Se habla de que los fondos europeos, bien gestionados con reformas, pueden suponer un aumento del 10% del PIB. Sin reformas, simplemente con inyección de dinero, sería un 0,8% del PIB. Pues eso es lo que nos tememos que va a pasar, porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo, en nuestra consejería, una de las medidas es, ellos que hablan tanto de la dualidad del mercado laboral, el gobierno de España, pues que jóvenes trabajadores estén en administraciones públicas con contratos temporales durante un periodo de 3 años. O sea, ellos están propiciando, eso no va a reformar el mercado laboral, o políticas dirigidas a mujeres víctimas de violencia de género y de trata en municipios de menos de 5.000 habitantes. Eso tampoco va a reformar ni a transformar la economía, y además muchas de las medidas, el gobierno de España se ha quedado con parte del presupuesto para hacer las mismas políticas que le ha asignado a las comunidades autónomas que haga en los mismos territorios de las comunidades autónomas, lógicamente, con lo cual se van a solapar y o sea, nos tememos, desgraciadamente, que quizás pueda haber una reedición del Plan E. Va a haber muchos coches eléctricos, se van a cambiar muchas ventanas, pero desde luego la economía no se va a cambiar. Nosotros sí le hemos trasladado al Gobierno de España que queremos participar en los proyectos de industria, de agroindustria sostenible e inteligente, del mercado de trabajo, de aeronáutica, de salud, de formación y de educación,
que son los proyectos en que entendemos que tenemos que estar. De los PERTE sabemos, pues igual que los medios de comunicación, es que no te vas enterando de nada. Hay un oscurantismo total y si eso pues habéis decidido territorializar un 34%, el 60 y tantos % hay un oscurantismo total y no sabemos a qué se va a dedicar ni a qué políticas lo está aplicando ahora mismo, sin contar además con que el Gobierno había pintado en los presupuestos generales del Estado este año 24.000 millones de euros, pensando que lo iba a recibir de España en los presupuestos actuales del 2021, 24.000 millones de euros, y tenemos una ejecución ahora mismo del 3,6%. O sea, tenía los 24.000 millones pintados desde enero, los podía haber ejecutado, y tenemos una ejecución del 3,7%, creo recordar, ahora mismo, con lo cual, bueno, las proyecciones no son demasiado, sí, esperanzadoras y optimistas, sí. Nosotros nos vamos a trabajar con los fondos europeos del marco nuevo 2021-2027, que tenemos asignado ya 5.500 millones de euros para Andalucía, y vamos a trabajar con medios propios, medios propios en el sentido de con el dinero que tenemos asignado con el servicio 16 de los fondos europeos. Rocío, es que se me ha ido el tiempo volando, me he quedado, pero no quiero que nos quedemos con esto. Me has dado una buena noticia, que vais a seguir trabajando con los fondos propios, pero me gustaría que antes de terminar tú nos dieras un mensaje quizás casi te lo pediría de esperanza. Tiene que ser de esperanza. Claro, tiene que ser. Porque si no tiraríamos la toalla, o sea que estamos trabajando precisamente pues para recuperar la esperanza. Pues te diría que Andalucía tiene potencial para crear empleo, que no somos peores que nadie, que tiene futuro y que tiene presente, que ahora mismo el tejido empresarial andaluz tiene una potencia tremenda y que casi pasa desapercibido muchas de las cosas que hace, y se trata de decir que no solo Andalucía es sol y playa, que también, pero que tenemos también otras potencialidades que ya la estamos viendo nacer y que la estamos viendo crecer, que se tienen que unir, que tienen que sumar a todos esos adjetivos que tenemos de Andalucía, que tenemos que mirar hacia lo más alto y saber que podemos transformar nuestra tierra y que lo vamos a conseguir todo. Tejido productivo, administración, tenemos que ir a una, porque la administración tiene que ser ese catalizador para que las empresas hagan lo que tienen que hacer, que es crear empleo. La administración no crea empleo, tiene que no estorbar, que simplificar y que allanar el camino para eso, para que las empresas, abonar el camino, como hemos dicho antes, para que las empresas empiecen a plantar y a germinar, que es lo que están haciendo. Pues muchísimas gracias, Rocío. Espero de haber merecido tu tiempo. Está encantada, a mí también se me ha pasado muy rápido, rapidísimo. A todos ustedes, muchas gracias por vuestra atención, gracias por estar ahí y hasta la próxima. Sean felices.